Perfecto. Ok, listo. Y les voy a compartir mi pantalla. Pregunta, muchachos, ¿no tenían una tarea anterior que no entregamos? Me va a ser raro que no tenemos, que saltamos del 6 hasta el 27 de agosto. 13 y 20. No entregamos nada el 13 ni el 20. No, ingeniero, después del laboratorio, no. Esas fechas fueron del examen, pues que no entregamos nada. Ok. Sí, pues. Ok, está bien. Por cierto, su examen ya tengo que calificar todavía algunos otros, entonces estoy un poco atrasado con eso, solo tenganme un poquito de paciencia ahí, muchachos, y yo espero tenerles notas para este domingo. Eh, Estoy un poquito cargado, entonces eh, espero poderlo tener para este domingo. Ok. Con esto se vuelve, veamos esto. Y después regresamos. Ok, listo muchachos. Entonces, vamos a repasar un poquito. Como les dije, esto de subnetting no es así como que algo muy fácil. Tampoco es que sea tan complejo, pero sí hay que entenderlo bien, ¿verdad? Para poder absorber la idea. Entonces, les voy a compartir aquí. Vamos a hacer un breve repaso y vamos a hacer unos ejercicios. Entonces, aquí les muestro, vamos a ver, la parte de los objetivos de este capítulo. Explicar por qué el enrutamiento es necesario para que los hosts de distintas redes puedan comunicarse, describir el protocolo IP como un protocolo de comunicación. Dada una red, una máscara de subred, calcular la cantidad de direcciones de host disponibles. También para calcular la máscara de subred necesaria para adaptarse a los requisitos de una red. Describir los beneficios de las máscaras de subred de longitud variable, VLSM. Esto no lo vamos a ver hoy, no lo vamos a cubrir hoy. Lo vamos a cubrir en la siguiente clase. Y la parte de en qué se implementan las asignaciones de direcciones IPv6. Esto tampoco, eso no lo cubrimos hoy. Los motivos para la división en subredes dice que es necesario segmentar las redes grandes en subredes más pequeñas, con lo que se crean grupos más pequeños de dispositivos y servicios con los siguientes fines. Solo quiero agrandar esto porque está muy pequeño.
No quería hacer esto. Ya me hice bolas aquí con las pantallas. Ustedes, perdónenme. Bueno, vamos a hacer. Ok. Ok. Continuamos. Perdonen ahí el inconveniente. Problemas técnicos. Vamos entonces a ver los motivos para la división en subredes. Dice que es necesario segmentar las redes grandes en subredes más pequeñas, con lo que se crean grupos más pequeños de dispositivos y servicios con los siguientes fines. Uno es controlar el tráfico mediante la contención del tráfico de broadcast dentro de la red. Recuerden la definición de broadcast y lo que habíamos platicado. O sea, si nosotros difundimos el tráfico a toda la red, eso va a generar paquetes en todos lados que no realmente no van a ser destinatarios de este tipo de broadcast, ¿verdad? Y reducir el tráfico general de la red y mejorar el rendimiento de esta, ¿verdad? Para no sobrecargar en el caso de las subredes ese tráfico, ¿verdad? Esa es básicamente la razón para dividir en subredes. ¿Y cuál es la división o cómo se va a definir la definición? A definir la definición, ¿no? O sea, a definir qué es la división en subredes. Es el proceso de segmentación de una red en varios espacios de red más pequeños o subredes. Esa sería la definición de división de subredes. La comunicación entre subredes, para esta misma se va a necesitar un router para que los dispositivos en diferentes redes y subredes puedan comunicarse. Eso es principal parte, ¿verdad? Y que cada interfaz del router debe tener una dirección de host IPv4 que pertenezca a la red o a la subred a la cual se conecta esa interfaz en específico, ¿verdad? Que es lo que habíamos platicado ya en sesiones anteriores. Luego dice que los dispositivos en una red y una subred utilizan la interfaz del router conectada a su LAN como un gateway predeterminado, que ese va a ser como quien dice el punto donde nos vamos a tener la salida, ¿verdad? Entonces, esos serían los motivos. En este caso, podríamos tener, por ejemplo, una LAN de estudiantes, una LAN de cuerpo docente, una LAN de administración, pero todos con una diferente red. Eso lo que lleva es muchos equipos y aparte, digamos, no va a tener no va a tener comunicación real entre ellos, ¿verdad? Que pueda haber momentos en que sí sea necesaria esa comunicación, ¿verdad? Entonces, al final, pues es una parte de la administración y que, por ejemplo, unos recursos compartidos no podrían acceder si nosotros tenemos esto totalmente independiente. Entonces, al final es necesario integrarlas, pero tenerlas separadas, ¿verdad? Sí, entiéndase bien esa definición, tenerlas como integradas, pero de forma administrada o gestionada para que no haya ningún inconveniente, ¿verdad? Dice que la planificación requiere decisiones sobre cada subred y en lo que respecta al tamaño y la cantidad de host por subred y la forma de asignar las direcciones de host. Entonces, ¿cuál es la división básica en subredes? El préstamo de bits, que fue lo que platicamos la semana pasada. Vamos a tomar prestado un bit, vamos a tener 2 elevado a la 1,
cantidad de subredes, ¿sí? Entonces nosotros estábamos, se recuerdan, teníamos nuestra porción de red y nuestra porción de host. Entonces, en nuestra porción de red tendríamos los primeros tres octetos, y en la porción de host tendríamos el último octeto, ¿verdad? Que son 8 bits, y aquí pues obviamente tenemos 8 bits por cada octeto. De la IP original, ¿verdad? Que tenemos en este caso sería una 192.168.1.0 diagonal 24. Vamos a ir a tomar prestado un bit, que sería este bit, el número 25, que vamos a tomar prestado. Y con este bit que estamos tomando prestado, vamos a generar dos subredes. La subred 0, que va a ser 192.168.1 desde la 0 hasta la 127. Ahí tenemos un total de 128 IPs. ¿Se dan cuenta? Pero esto es diagonal 25. Y la máscara que va a tener esto va a ser la 255, 255, 255, 128. Para la otra subred tendríamos la 192, 168, 1 desde la 128 hasta la 255, pero en una diagonal 25, de igual forma, subred 1. Con máscara 255, 255, 255, 128. ¿Sí? Eso es, en resumidas cuentas, lo que platicamos la semana pasada, ¿verdad? Claro, hasta aquí, muchachos. Sí, Inge. Ahora veamos este otro caso. Dice, todavía es parte de lo mismo. Estamos partiendo nuestra red en dos, ¿verdad? Entonces tendríamos la subred 0 y la subred 1, que fue lo que dijimos. Entonces, aquí vamos a representar la subred 0 con una PC, que es la PC1, y la subred 1, que sería la PC2, ¿verdad? Esta va a ir a un switch, y este switch va a conectar directamente hacia nuestro router en la interfaz G01, y en la otra interfaz del router vamos a conectar la G00, ¿sí? Que sería la subred 0. Entonces, en este caso tendríamos la dirección de red, que estamos partiendo nuestra dirección, nuestras porciones, o mejor dicho, el último octeto lo estamos separando en dos. Un bit que va para la dirección de red y 7 que van para las de host. Esta dirección todo 0, o sea, la 192.168.1.0, va a ser la dirección de red. Es la que no podemos utilizar, ¿sí? Y nuestra primera dirección de host, que es la 1, es la que vamos a utilizar de las que ya podemos disponer, ¿verdad? Hasta la última, que es la 126. En binario se ve de esta forma. Y la dirección de broadcast, que es todos unos, pero de la porción de host, ¿verdad? Que sería la 127. Ojo que tenemos un 0 al principio. Este 0 es el que me va a servir para identificar la red en la que yo estoy. En este caso sería la red 0 y la red 1, la subred 1, que sería para la otra subred. Ahora, si son observadores en la parte de binario, en la parte de host, todo se repite. Vean esta parte. La dirección de red de esta parte, la dirección de red de esta otra subred es idéntica. La dirección de red, o mejor dicho, la porción de host de la subred 0 es igual que la porción de host de subred 1. ¿Sí lo identifican ahí? ¿Ok? Ahora, la primera dirección de host de cada una de las subredes, la porción de host, también se repite. Y la porción de host en la última dirección también se repite. Aunque los números, si se dan cuenta, son diferentes.
Pero, ¿qué es lo que hace esa diferencia? Este bit que estamos teniendo aquí. Este bit. Aquí tenemos todos ceros y aquí tenemos todos unos. ¿Verdad? Y recuerden que este lo que hace es darle un valor de 128 en esta parte. Y es por eso que tenemos esta diferencia. Pero si se van a dar cuenta, va a ser toda esta porción, va a ser igual que en esta otra. ¿Claro hasta ahí, muchachos? Ok. Veamos cuáles fórmulas vamos a utilizar. Y todo esto estamos repasando. Yo lo que quiero es que esté bien clarito, ¿verdad? Tenemos subredes, va a ser igual a 2 elevado a la n. ¿Sí? El cálculo de las subredes va a ser 2 elevado a la n, en el cual vamos a representar la n a la cantidad de bits que tomamos prestados. Es decir, en este caso que acabamos de explicar, tomamos prestado un bit. Entonces, 2 elevado a la 1 es igual a 2. ¿Sí? 2 subredes. Ahora, ¿cómo vamos a calcular cuántos hosts tiene esa subred? Vamos a decir que 2 elevado a la n. Pero ahora la n va a representar los bits de hosts restantes, que serían estos 7 hosts. ¿Sí? Entonces, si decimos 2 elevado a la 7, ¿cuánto nos va a dar? 128 hosts. Solo recordarnos siempre de restarle los dos, que es el de broadcast y el de la red, ¿verdad? El identificador de la subred, para tener 126 hosts válidos. ¿Claros hasta ahí, muchachos? Y los que no estaban claros antes, ahora sí. Ok. Ahora veamos este ejercicio. Aquí vamos a tomar 2 bits prestados. Vamos a tomar los dos izquierdos. Obviamente siempre tienen que ser los izquierdos de la parte. Entonces, ¿cuántas subredes vamos a tener ahora? 2 elevado a la 2, porque estamos prestando 2 bits. ¿Sí? Entonces vamos a tener un total de 4 subredes. Y estas ya no van a ser diagonal 25, sino van a ser diagonal 26. ¿Por qué? Porque estamos prestando los mismos 2 bits, ¿verdad? Teníamos 24 más 2, nos da un total de 26. Entonces, ahora vamos a decir 192, 168, 1, 0, diagonal 26. Ese va a ser mi primera subred. Y vamos a identificar de una vez cuántos hosts tiene que tener cada una de estas subredes. ¿Cómo identificamos eso? Según la fórmula, 2 elevado a la cantidad de bits restantes, que es 2 elevado a 6. Entonces, ¿de cuánto van a ser esos hosts? ¿De cuántos hosts va a ser cada una de esas subredes? 2 elevado a la 6. ¿Eso cuánto es? Algo así. 2 por 2, 4. Por 2, 8. Por 2, 16. Por 2, 32. Por 2, 64. Entonces serían 64, ¿verdad? Eso va a ser la cantidad de hosts. Siempre recuerden quitarle los 2 para que sean 62. ¿Sí? Pero este dato es el importante. Este nos va a dar el salto. Entonces vamos a ir saltando de 64 en 64. Y esas van a ser mis direcciones de cada una de las subredes. Entonces, empezamos en la 0. Como mi salto es de 64, voy a la siguiente, que es la 64. 64 más 64 me da 128. Y 128 más 64 me da 192. Entonces, estas 4
serían mis 4 subredes. ¿Sí? Tendríamos 4 subredes. Y vienen repetidas. Digamos, aquí tenemos la dirección de red de cada una de las subredes. Todas tienen todo esto 0, miren. ¿Y qué es lo que varía? Lo que varía es la porción que estamos tomando prestada. La 0, 0, 0, 1, 1, 0 y 1, 1. ¿Ok? Entonces, esas serían. Ahora, si fueran 3 bits, ¿cuántas serían? ¿Cuántas subredes deberíamos de tener? Es pregunta. 8. 8. ¿Por qué? 2 elevado a la 3. Y así va a ir sucesivamente. Si fueran 4 bits, serían 16. Si fueran 5, 32. Y así sucesivamente, ¿verdad? Esto es un subneteo en clase C. Ya vamos a platicar, porque hay aparte, subneteo en clase B o en clase A. Ok. En este caso, aquí está, ¿eh? Para las 8 subredes, vamos a tomar 3 bits prestados. Entonces nos da 8 subredes. 2 elevado a la 3 nos da 8 subredes. Y aquí van, pues, identificadas. La red 0, la red 1, 2, 3 y así sucesivamente. Y sus bits restantes, ¿verdad? Que en este caso serían 5. Entonces, 2 elevado a la 5 va a ser mi tamaño de esta subred, que sería de 32. ¿Sí? Entonces, aquí el salto va a ser de 32. ¿Sí? Vamos a ver. La red 0 tiene la 0. La 1 va a ser la 32. La 2 va a ser la 64. La 3 va a ser la 96. La 4 va a ser la 128. La 5, 160. La 6, la 192. Y la 7, la 224. ¿Ok? Y obviamente solo rellenamos con la primera, última y broadcast, que ¿cómo las vamos sacando? La primera es la siguiente de la subred. La última va a ser 2 menos que la siguiente. La siguiente es 220, la siguiente subred es 224. Le restamos 2 y me da 222. Y le sumamos a esa una y me va a dar la de broadcast. ¿Ok? Y ahí tendríamos nuestras 8 subredes. Ok. Aquí hay algunos de los requisitos, dice, de la división en subredes basadas en host. 2 factores que debemos tomar en cuenta al planificar las subredes. Primero es la cantidad de subredes que se necesitan. Luego la cantidad de direcciones de host requeridas. Y luego una fórmula para determinar la cantidad de hosts utilizables, que es la que hemos visto, ¿verdad? Donde n va a ser la cantidad de bits de host restantes para calcular la cantidad de hosts. Aquí, pues obviamente veríamos la cantidad de diferentes subredes que vamos a tener dependiendo de los departamentos para los cuales estamos nosotros trabajando, ¿verdad? Que vamos a darles el servicio. En este caso, por ejemplo, tenemos 6 subredes. Para ajustarlo, obviamente no tenemos una subred o un subneteo para tener 6 subredes, pero lo que vamos a hacer es tomar la de 8, ¿verdad? Aunque se desperdicien o se dejan para crecimiento las otras 2, ¿verdad? Las otras 2 que nos van a sobrar. Pero eso depende también de la cantidad de hosts que sean necesarios. Entonces, es importante
tener eso en cuenta, ¿verdad? Porque hay algunas áreas que puedan tener, por ejemplo, en este caso, el área de ingeniería puede tener 190 hosts, recursos humanos 170, la parte de ventas 270, dirección 20, soporte técnico 150. Entonces, depende de cuánto host y cuántas subredes vayamos a tener. Y ahí, a partir de ahí, vamos a poder calcular un buen diseño para nuestras redes. Esto lo vamos a dejar en pausa de momento. Vamos a saltar a otra presentación, porque lo que quiero es, esto es, digamos, nosotros lo estamos viendo ahorita únicamente de esta forma. Vamos a tener la cantidad exacta de host, ¿verdad? Ya después vamos a ver el VLSM, que es básicamente partirlo en diferentes cantidades de host, ¿verdad? Pero ya lo vamos a platicar en un momento. Quiero que nos pasemos para esta otra presentación. Esta presentación tiene algunos errores, pero es muy buena porque, y me gusta usarla mucho porque es muy práctica. Entonces eso nos da la agilidad mental que necesitamos ya para poder, eso no le hagan caso mucho, no es así. Para que puedan responder rápidamente a la parte de las subredes, ¿verdad? Entonces, aquí habla parte de los números binarios, lo mismo que hemos visto, ¿verdad? Los octetos, cómo van los valores, los códigos binarios, las máscaras o las matemáticas para memorizar, pero esto lo podemos ver. Los poderes del 2, esta tablita es importante, si la quieren tener ahí a la mano, pues es importante. Cómo partimos nuestra dirección de red y host nuevamente, la parte de cuánto ocupan los bytes, los 32 bits, que ya platicamos, la clase A, cómo va, ¿verdad? La clase A son 8 bits, entonces son 8 de red y 24 de host. La clase B son 2 y 2 y la clase C son 3 y 1. La clase D, que habíamos hablado que es para multicast, y la clase E, que es para investigación. Los rangos de las clases. Y aquí nuestra tablita, que eso es lo importante. Vamos a ver aquí, vamos a saltar aquí esto, la clase A por default. Aquí están las máscaras de subred para la clase A, B y C. ¿Cómo determinamos la máscara? Contamos el número de subredes en la red y recordamos pensar un poquito en el crecimiento, ¿verdad? Recuerden que el crecimiento no es algo que se dicte, pero digamos, se ha tenido contemplado un 10% de crecimiento como un estándar, ¿verdad? Obviamente depende del giro del negocio, porque por ejemplo, una tiendita que no va a tener mucho crecimiento en cantidad de terminales, de momento, puede hacer que no vaya a requerir un 10%, sino que un 2% de crecimiento a futuro, ¿verdad? Pero eso depende no de la parte tecnológica, sino que de la parte económica, ¿verdad? Estas son las 6 preguntas que debemos de realizarnos cada vez que vamos a afrontarnos un ejercicio de estos. ¿Cuántas subredes? ¿Cuántos hosts por cada subred? ¿Cuáles son las subredes? ¿Cuáles son las direcciones del broadcast? ¿Cuál es la primera dirección válida? ¿Y cuál es la última? ¿Verdad? Teniendo esas respuestas con las siguientes fórmulas. 2 elevado a los bits que prestamos, que son los subnet bits, menos 2 va a ser la cantidad de subredes. Este es uno de los errores que yo les decía, ¿verdad? Esto hay que obviarlo. Este menos 2 aquí está erróneo.
Entonces, lo voy a poner ahí en rojo. Eso no va. Sino que son solamente 2 elevado a la cantidad de bits prestados. La siguiente es la cantidad de bits, 2 elevado a los bits de host menos 2. Este sí es correcto porque aquí sí quitamos los dos de broadcast y el de broadcast y el de subred, ¿verdad? Que va a ser la cantidad de host por cada subred. Ahora, este no se los había explicado, pero es 256 menos la máscara de subred. Eso nos va a dar el nombre base, el número base, ¿verdad? Ya vamos a ver para qué nos va a servir este número base. Para encontrar las subredes. Pero ahorita lo vamos a ver. Luego tenemos la dirección de broadcast, que va a ser la red siguiente menos 1. Y la siguiente del host va a ser la subred más 1. Y la última válida, que va a ser el broadcast menos 1. O la siguiente subred menos 2, que fue lo que yo les había dicho, ¿verdad? Entonces, vamos a hacer este caso. Tenemos una subred 192.168.10.0 con una máscara 255.255.255.192. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Primero vamos a determinar cuántos bits trae la máscara de subred. ¿Sí? En este caso, vamos a decir, es 192. Este 192, ¿cuánto representa en binario? Vamos, ingenieros. ¿Cómo convertíamos de decimal a binario? Pero la semana pasada. ¿Serían los primeros 3 unos, Inge? ¿Seguro? ¿El primero? ¿Cuánto representa? ¿128? 128. ¿Y el segundo? 64. Es correcto. 64. ¿Cuánto da la suma de 128 y 64? 192. Correcto. Entonces serían los primeros 2 unos y el resto ceros. Aquí ya estamos convirtiendo a velocidades extremas, ¿verdad? Pero ese es mi propósito, que ya conforme ustedes vayan practicando, lleguen a tener esa agilidad mental, ¿verdad? Entonces el 192 es 2 unos y 6 ceros. Entonces rápidamente podemos identificar cuántas subredes vamos a tener. Y esto era lo que yo les decía. Voy a resaltar de nuevo este error de la diapositiva. Es muy buena la diapositiva, pero tiene ese error bien seguido. Entonces, ¿cuántas subredes vamos a tener? ¿No son 2? 2 elevado a la 2 son 4 subredes. ¿Sí? ¿Cuántos hosts vamos a tener? 2 elevado a la 6, que es 64, ¿verdad? Que son los 6 bits que restan aquí. Y menos 2, que sería entonces 62. Esto está correcto. Pero ya con este 2 elevado a la 6, yo logro encontrar mi salto, ¿verdad? Entonces voy a tener 4 redes. ¿Cuáles serían? La 0, la 64, la 128 y la 192. Mira bien ahí, 192. El primer host sería la 1, la 65, 129
y 193. Mi último host sería, si es 64 la siguiente, menos 2, sería aquí 62. Y mi broadcast sería 63. En esta subred, sería 126 y 127. En la siguiente sería 190 y 191. Y en la última sería 254 y 255. ¿Cómo lo saqué? Porque el 255 siempre va a ser la última IP utilizable, ¿verdad? De ese rango. ¿Claros aquí, muchachos? Esto ya lo hicimos un poquito más rápido, si se dan cuenta. Veamos el siguiente ejercicio. Bueno, ¿y cómo lo vamos a implementar? Aquí estamos teniendo dos redes. Vamos a tomar la 65 y la 129. ¿Sí? La 64 y 128, que son las que están en la diapositiva. Pero ojo, recuerden que aquí habían 4 redes. Entonces, aquí podríamos conectar las otras dos, que sería la 0 y la 192. ¿Ok? Y tenemos, ¿cómo se implementa? La primera IP la colocamos en el router. ¿Sí? La subred la podemos poner así, de forma gráfica. Eso no se lo vamos a poner a ningún equipo. Simplemente es la forma gráfica como vamos a representar cada una de las redes, que es lo que estamos poniendo aquí. ¿Y qué IPs le vamos a poner a cada uno de los hosts? Aquí están. Todas las IPs que estén dentro del rango son utilizables y son las que vamos a utilizar para nuestros hosts de esa subred. ¿Claro ahí, muchachos? ¿Un poco mejor? Ok. Hagamos el siguiente. Ahora nos dan una red 192.168.10.0 con una máscara de subred 224. 255, 255, 255, 224. Entonces, ¿cuál sería el primer paso ahora? Ahora yo les voy a preguntar a ustedes. ¿Qué fue lo que hicimos como primer paso en el anterior? No se te oyó, creo yo, fíjate, Carlos. La cantidad de subredes. Determinar la cantidad de bits para las subredes. Exactamente. Vamos a encontrar la cantidad de bits que representa este 224. ¿Sí? Por eso lo estamos haciendo de una forma más fácil y más rápida. Entonces sería, ¿cuánto vale este 224? El primero vale 128. El siguiente va a valer 64. Hasta ahí ya llevamos 192. ¿Cuánto vale el tercero? ¿32? 32, correcto. Entonces serían 128 más 64 más 32. ¿Cuánto nos da esa suma? 192 más 32. Vamos, ingenieros. 224. 224, correcto. Entonces, 24. muy bien. Entonces tendríamos 1, 2, 3, 4 y 5 ceros. ¿Verdad? Entonces vamos a encontrar ahora nuestra cantidad de subredes. Volvemos a lo mismo. Vamos a echar esto. Igual que esto. Y vamos a colocar 2 elevado a la 3. ¿Cuánto es? 8. 8. Entonces vamos a tener 8 subredes.
Y si tenemos 2 elevado a 5, que sería estos 5 bits, va a ser igual a 32, menos los 2 default, vamos a 30, ¿verdad? Entonces nuestro tamaño de red va a ser de 30. Esas son las IPs utilizables que vamos a tener para esta subred. ¿Y cómo vamos a ir encontrando? Entonces, aquí tenemos la 32, la 64, que es con el salto. La 96, 128, 160, 192. Aquí falta otra que sería la 224. Y falta la primera que es la 0, ¿verdad? Solo agreguémosle los valores. Estos son las IPs, ya estos sí están correctas. Y vamos a agregarle aquí. Nos hace falta la 1, la 30. ¿Cómo sacamos este 30? La siguiente menos 2. Y la siguiente menos 2 más 1. Nos va a dar el broadcast. Sería 31. Y en este caso, la primera utilizable de la 224 sería 225. 254, la última utilizable. Y 255. ¿Ok? Obviamente hay que complementarlo con esta parte, con los primeros 3 octetos. Entonces se haría 192, 178, 10, 0, 32, 64, 96 y así, ¿verdad? Ingeniero, ¿Cómo se disculpe, para saber ahí qué diagonal es. Por ejemplo, en un ejercicio nos van a decir diagonal 27 o nos van a dar la máscara, una de dos. Una de dos, correcto. Sí, sin eso no podemos entender. Ok. Ujú. Ok, ahora vamos a ver aquí, sería 2, 3, 224, sí. Ok, ¿cómo se implementaría? Tenemos para la parte de las diferentes subredes, aquí estaría la 33, la 97, la 129, la .66 y 65, que serían de esta 1064, ¿verdad? Son IPs que están utilizándose de este enlace, que también sería una subred, ¿verdad? Obviamente, un enlace solamente va a tener dos IPs utilizables, que sería un extremo por aquí y otro extremo por aquí, ¿verdad? Por eso vamos a utilizar el VLSM, que ya lo vamos a ver posteriormente, ¿verdad? Pero yo lo que quiero es que ustedes puedan trabajar esta parte, ¿verdad? Nos quedamos ya con esta otra. Vamos a hacer este otro ejercicio, que es la 240. Entonces, si quieren, estas ya son con 4. Si quieren, ustedes las pueden ir a realizar. Yo me voy a colocar en mute un momento y vamos a trabajar esta entonces, que sería la 240. De esta misma forma, de la forma rápida. Conforme vayan teniendo sus respuestas, las pueden ir colocando en el chat.
Es correcto, Miguel. Y si logran ver bien, vamos a tener entonces 2 elevado a la 4. Hacemos lo mismo. Aquí solo voy a tachar. Esto y esto. Y lo correcto sería entonces 2 elevado a la 4 es 2 por 2, 4 por 2, 8 por 2, 16. Que serían 16 subredes. Y vamos a tener de 14 hosts cada una. Es una diagonal 28, sí, exactamente. Entonces tendríamos 1, 1, 1, 1 y todos estos ceros. 4 ceros, 4 unos. Ya, ok. Bien, Carlos, muy bien. Y ahí Carlos les proporcionó de una vez la tablita, ¿verdad? Que sería la 0, la 16, la 32, 48, 64. Y así sucesivamente hasta la 224. Aquí falta una más, que es la 240. Que es lo que yo les decía, esta diapositiva por alguna razón no calcularon la primera y última red, ¿verdad? Pero esa es la forma, ¿verdad? Entonces, muy bien. Si quieren, pasamos entonces al siguiente. Este es básicamente lo mismo, solo que ahora vamos a utilizar 5 bits, ¿verdad? De host. Entonces vamos a tener 32, porque recuerden que esto es el error de siempre. 32 hosts, perdón, 32 subredes de 6 hosts cada una, ¿verdad? Son redes muy, muy pequeñas, ¿verdad? Son subredes muy pequeñas y van a ir los saltos, obviamente, de 8 en 8. Y aquí vienen 8, 16, 24, 32, 240, 248, ¿sí? Y así. Entonces, de esa forma sería nuestra siguiente subunidad. Y así podemos ir buscando y buscando hasta llegar a la más pequeña, que sería una subred para los enlaces, que es la última, la más pequeña para utilizable, que sería la siguiente, que sería la 252, que está aquí. Aquí vamos a tener 62, o mejor dicho, 64 subredes, ¿verdad? De 2 IPs utilizables, ¿sí? Que sería la de un extremo y la del otro extremo para los enlaces, ¿verdad? Y los saltos van de 4 en 4 hasta la 252. Desde la 0 hasta la 252. ¿Ok? Y obviamente esos son ya los que se utilizan para los enlaces. Entonces, por ejemplo, veamos este. Tenemos la 192, 168, 10, 12. Esa es la subred. La 13 de un extremo y la 14 vamos a utilizar la del otro extremo. Y la de broadcast, que sería la 15. En este caso, en este otro enlace, sería la 192, 168, 10, 16. Colocaríamos la 17 y la 18 como las utilizables y la 19 que va a ser nuestro broadcast. Y así sucesivamente, ¿verdad? Entonces, como siguiente paso, les voy a pedir que vayamos a realizar este ejercicio. Tenemos esta dirección IP y esta máscara de subred. ¿Qué les voy a pedir? Lo que quiero yo en este caso es, como les estoy dando una IP en específico, que encontremos cuál es la subred, ¿verdad? ¿Cuál es la primera utilizable de esa subred? ¿Y cuál es la última? ¿Y cuál es su broadcast? ¿Verdad? Eso es lo que vamos a encontrar en este ejercicio.
Ana Laura dice, ¿de dónde se saca el número que eleva el 2? Es del bit, es la cantidad de bits prestados, Laura. Eso es lo que veníamos explicando en la presentación anterior. Ahorita le muestro. Aquí miren este bit que tomamos prestado. Ese es el. De ahí es de donde sacamos ese número. ¿Qué más quería de este ingeniero? La IP válida, la primera IP válida, ¿verdad? ¿Y qué Sí. más? La máscara, perdón, la IP de la red, la primera utilizable, la última y la de broadcast. Nada más. Ah, ok, gracias. Ujú.
Muy bien, muchachos. Veo bien las respuestas. Perfecto. Les voy a compartir la siguiente. Y déjenme un segundito. La hice. Aquí sería la respuesta, ¿verdad? La 65,224. Los saltos, esta es otra forma de encontrarlo sin necesidad de involucrar los bits. ¿Qué es lo que hacemos? Vamos a restar al 256, le vamos a restar la máscara, ¿verdad? Que es 224 la que nos estaban dando. Y eso me va a dar el salto. Y es otra forma válida también de realizarlo. Y vamos a encontrar, entonces el salto va a ser de 32. Entonces va de 0, 32, 64, 96 y así sucesivamente. Y lo que pasa es que aquí no vamos a encontrar vamos a encontrar rápido el salto, pero no vamos a encontrar la cantidad de bits, ¿verdad? Entonces, esta es una forma más ágil todavía, pero sin encontrar la cantidad de bits ni el tamaño de la red, ¿verdad? Bueno, el tamaño de la red lo estamos encontrando con el salto, entonces no hay problema. Lo que no encontramos directamente es la cantidad de subredes, pero eso no importa, no lo vamos a encontrar con la cantidad de saltos. Entonces, 0, 32, 64, 96, etcétera. Vamos a encontrar que pertenece a la subred 64 y tiene broadcast en la 95. ¿Por qué? Porque estamos de la 64 hasta la 96. El broadcast es la 95 porque es una menos. Y listo. Eso sería lo que vamos a encontrar. Marvin Alonso, mandaste la red, la primera IP válida, pero te faltó la última IP válida. Sí, Inge, se me olvidó, pero sí. O le iba sea, a poner. es lógico, pero así sería para completar. Ajá. Ok, gracias. Muy bien. Entonces, si ya terminaron, pueden ir a hacer este otro. Si no, pues continúan trabajando el que estaba.
Ok. ¿Ya tienen mi respuesta? Marvin, ya. Ah, no, mandó la corregida. Bueno, Sí, la que ajá, sí, está faltaba. bien. Disculpe. Ya les dejé el enlace. Vamos a seguir haciendo esto que estamos realizando para la próxima semana. Son varios ejercicios. Si ven aquí, les voy a mostrar para que vean. Pero ahí están las respuestas. O sea, yo no quiero que utilicen y no me sirve que hagan y que me entreguen lo mismo de las respuestas que ya están en los ejercicios, sino mi intención es que los hagan, ¿verdad? Y que puedan comparar las respuestas. Es como con un libro de matemática, o ustedes que solo copiaron las respuestas y no sirve. Entonces, lo que yo quiero es que vayan y que comprueben entonces ahí las respuestas. Hay varios ejercicios de esa misma forma, ¿verdad? Entonces, obviamente no vamos a tardar toda la sesión en ver esto, pero hay algunas preguntas. Por ejemplo, dice, ¿qué máscara podrías asignar si tienes una clase C con un máximo de 35 hosts por red? Aquí ya es más analítico, ¿verdad? ¿Qué máscara podríamos utilizar si vamos a tener 35 hosts? Eso quiere decir que la siguiente, o sea, digamos, el tamaño, podríamos pensar, bueno, 32 ya no cabe en una de 32. El siguiente salto sería una de 64 hosts, ¿verdad? Y obviamente van a sobrar, pero entonces la respuesta válida ahí sería una de 64, ¿verdad? Que sería esta. Aquí hay otra pregunta que dice, ¿cuántas subredes y cuántos hosts va a tener esta? Y aquí ya se los cambian, porque aquí ya les están dando una diagonal, ¿verdad? Ya no les dan la máscara. Entonces ya no funciona aquí aquel de restarle, a menos de que ustedes conviertan esta máscara, diagonal 26, en una máscara 255, 255, 255, 26 sería 192, ¿verdad? Y así, ¿verdad? Entonces ahí pues van a ir encontrando sus respuestas y quiero que intenten, esto no lo hemos visto, pero quiero que intenten la parte del subneteo en clase B, ¿verdad? Aquí hay también algunos otros ejercicios y aquí está la documentación también y lo vamos a tratar de resolver la próxima semana, la próxima clase. Tengo una situación, no sé si se los había comentado. El próximo sábado yo tengo una actividad personal. No voy a poder estar con ustedes. Y les voy a dejar algo grabado, pregrabado, ¿verdad? Para que lo puedan visualizar. Y obviamente algún ejercicio o alguna actividad. Entonces, sí, no voy a poder estar con ustedes, pero sí les pido por favor que vayan a revisar esa documentación que yo les voy a dejar. Sí, es un poquito complicado, no me gusta mucho hacer esto, pero es una ocasión especial, entonces sí voy a ausentarme el próximo sábado. Yo les dejo esas actividades y nos veríamos entonces dentro de 15, ¿verdad? Si hay dudas, no duden en contactarme. Podemos poner una sesión entre semana o incluso domingo si hay alguna dificultad, ¿verdad? Entonces, si hubiera alguna necesidad, con mucho gusto yo les apoyaría el día domingo o el próximo lunes o martes. Ustedes me dicen cuándo les queda bien, ¿verdad? ¿Estamos, muchachos? Inge, entonces va a quedar de tarea esto, va a habilitar un link. Ya está habilitado. Y lo de la otra semana sí se habilita hasta la... Hasta el próximo sábado, sí. Ah, va, excelente. Ajá. Solo corroborando, es en parejas, ¿verdad? Ahí, Sí, en grupo. parejas. Ujú. Ah, gracias. Muy bien. Perfecto, muchachos. Si quieren, entonces tomemos el tiempo que resta para trabajar, continuar trabajando los ejercicios. Ya está la presentación subida.
pueden ir a revisar ya el link para la entrega y ahí van a encontrar toda esta presentación y pueden seguir trabajando, ¿verdad? Entonces, si quieren, cerramos la sesión y que tengan un buen día. Buen día.